Madre salvadoreña vivió un verdadero drama luego que su hijita fuera secuestrada y como si eso no fuese suficiente, luego fue perseguida por exigir justicia. El perrito, madrecita querida. Katia Natalia Miranda Jiménez tenía 9 años cuando Y Katia Miranda habría sido exactamente en este sitio. En este lugar es donde se sospecha que Katia Miranda Playa Los Blancos, El Salvador, 4 de abril de 1999. El sol no había salido cuando la pesadilla comenzó. Una niña dormía en una tienda de campaña junto a su hermana, dentro de una propiedad cercada por alambre de púas, resguardada por empleados de seguridad, rodeada por familiares, bajo la vigilancia directa de su padre, Edwin Miranda, y su abuelo Carlos Miranda. Todos miembros de una familia con conexiones en el Estado Mayor Presidencial, la Policía Nacional Civil y el aparato judicial. Pero en esa madrugada, Katia desapareció. Horas después, la encontraron sin vida, su rostro hundido en la arena, sin pantalones, sin ropa interior, con arena en las vías respiratorias. No había agua en los pulmones, no se había ahogado, la habían asfixiado. ¿Cómo fue posible que nadie viera nada? ¿Cómo desaparece una niña en medio de una propiedad custodiada por hombres armados y vigilantes? ¿Qué sucedió realmente esa noche? La fiscal Carla Barquero, quien llegó a la escena con la idea de que se trataba de una muerte por ahogamiento, fue la primera en equivocarse. Cuando el forense le mostró las evidencias de abuso, ella se dio cuenta de la magnitud del crimen. Pero para entonces, la escena del crimen ya había sido contaminada. La ropa de la niña ya no estaba. Fue entregada a la familia, lavada. 28 días después, sin valor forense alguno, llegó al laboratorio de la PNC. Y nadie aseguró el sitio. Nadie impidió que el padre y el abuelo se llevaran el cuerpo de Katia antes de que Medicina Legal concluyera su trabajo. Nadie detuvo a los curiosos. Nadie impidió la contaminación. Godofredo Miranda, subjefe de la División de Investigación Criminal y tío de Katia, estaba allí. Dormía en el rancho esa noche. No protegió la escena. No hizo nada. Su omisión, su silencio, fue la primera garantía de impunidad. La PDDH lo dijo sin rodeos. El actuar negligente de la Fiscalía y la Policía afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación. El crimen, por su carácter irreproducible, debió ser tratado con rigor desde el primer momento. Pero la cadena de errores fue brutal. La jueza del caso, Ana Marina Guzmán, exoneró al padre y al abuelo de Katia en octubre del 2000. Alegó falta de pruebas. Y es que, ¿qué pruebas podían quedar intactas tras una investigación destruida desde el primer día? La Fiscalía no apeló con fuerza. No encontró nuevas evidencias. El caso se cerró. 12 años después, en un intento tardío, la Fiscalía reabrió el proceso con una nueva acusación: secuestro. Carlos Miranda fue condenado a 13 años, pero no por violación, no por asesinato. El crimen de Katia Natalia quedó impune. El IDUCA, acompañando a Hilda María Jiménez y Gina Marcela Miranda, madre y hermana de la niña, denunció durante décadas la inacción del Estado. Se opusieron a que sus testimonios fueran usados como anticipo de prueba. Lo consideraron contraproducente para su causa ante la CIDH. Era innecesario, dijeron. Años de silencio, de miedo, de encubrimiento. Años en los que una familia paterna poderosa desestimó los reclamos de una madre separada. Años en los que fiscales, jueces y agentes del Estado construyeron una versión alternativa, que fue una banda de mareros quienes sedaron a todos y se llevaron a Katia. Una hipótesis insostenible, sin pruebas, sin procesados. Solo ruido, solo más impunidad. En 2023, la CIDH concluyó: el Estado salvadoreño violó los derechos fundamentales de Katia Miranda. Falló en protegerla, falló en investigar, falló en sancionar. La impunidad no fue accidental, fue estructural. Y hoy, esa deuda sigue abierta. El presidente Nayib Bukele, desde su primer mandato, declaró la guerra contra la impunidad. Bajo su liderazgo,
las estructuras de protección a criminales han comenzado a caer. El Estado salvadoreño se ha enfrentado a sus propias sombras. En este nuevo contexto, los nombres que antes eran intocables ya no lo son. Pero el caso de Katia Miranda sigue siendo una herida sin cerrar. 17 años de silencio. 17 años de preguntas sin respuestas. 17 años de injusticia. Y la ciudad aún busca respuestas. El caso Katia Miranda no es un crimen cualquiera. Es un punto de quiebre en la historia reciente de El Salvador. La madrugada del 4 de abril de 1999, en la playa Los Blancos, una niña de 9 años fue violada y asesinada bajo la custodia de una de las familias más influyentes del aparato estatal. Desde ese día, el encubrimiento comenzó. Todo estaba dispuesto para un fin de semana de descanso. Carpas, hamacas, vigilantes privados, empleados de confianza. Edwin Miranda, su padre, miembro del Estado Mayor Presidencial. Godofredo Miranda, su tío, subjefe de investigación criminal. Carlos Miranda, su abuelo. Ellos estaban a cargo. Pero en medio de la noche, según la versión oficial, nadie vio cómo Katia salió del campamento. Nadie escuchó nada. Nadie supo cómo su cuerpo terminó sin ropa interior y con la cara enterrada en la arena. Al amanecer, la fiscal Carla Barquero llegó creyendo que era un ahogamiento. Esa fue la versión que le vendieron. Pero cuando el forense le mostró los genitales lastimados, la sangre, la arena en la tráquea, lo entendió todo. «Está jodido esto. A esta niña la violaron y la mataron», dijo el forense. Y sin embargo, la fiscal permitió que el padre y el abuelo trasladaran el cuerpo. Permitieron que la familia se llevara la ropa de la niña. Permitieron que el crimen se borrara. Días después, comenzaron las maniobras de distracción. Una investigación paralela. Una presentación en PowerPoint. Una historia sobre mareros y sedantes. Sobre un hombre llamado Palo. Sobre gotas que adormecieron a toda la familia. Todo eso sin pruebas, sin detenciones, sin ADN, sin sentido. La versión circuló en canales de televisión. Se repitió en conferencias de prensa, pero nadie la creyó. Nadie que viera los expedientes, al menos. Las pruebas reales se perdieron. La escena se contaminó. Las ropas se lavaron. Los testimonios clave nunca fueron retomados, como el del socorrista que vio a los empleados cerca del cuerpo antes de que llegara la policía, como el de una tía que dijo que Edwin Miranda había besado a su hija como a una novia. Nada de eso llegó a juicio. Nada se consolidó, porque desde dentro, el caso fue saboteado. Godofredo Miranda, militar, alto mando policial, dirigió la investigación alterna, no para esclarecer, sino para proteger. Su hipótesis excluía a su padre y su hermano. Fue premiado por su silencio. 2 años después fue ascendido a jefe de la DAN. Para la jueza Ana Marina Guzmán no hubo pruebas suficientes. Para la fiscalía nunca fue prioridad. Para la familia paterna el silencio fue estrategia. Pero Hilda María Jiménez, la madre de Katia, no cayó. Separada de Edwin desde el crimen, denunció, empujó, viajó, expuso, hasta que su caso fue escuchado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, el Estado salvadoreño fue hallado responsable de violar los derechos fundamentales de Katia Natalia y de su madre. La impunidad en este caso no es una excepción, es la regla. Un ejemplo de cómo el poder se protege a sí mismo, de cómo las estructuras judiciales, policiales y forenses fueron utilizadas para blindar a los perpetradores. Durante décadas, los gobiernos del FMLN ignoraron el expediente, no actuaron, no reabrieron el caso, no ofrecieron reparación, no persiguieron a los culpables, tuvieron el poder, tuvieron la obligación, y no hicieron nada. Fue hasta la llegada de Nayib Bukele que el Estado comenzó a dar señales claras contra la impunidad. Bajo su mandato, se escuchó a las víctimas. Se condenó la complicidad. Se identificaron los errores del pasado. Aún falta mucho, pero por primera vez hay voluntad. Por primera vez, la justicia no está secuestrada. Y El Salvador ya no está dispuesto a olvidar a Katia Natalia Miranda.
La escena habría sido otra si no fuera por el miedo, por el poder, por los apellidos. El 4 de abril de 1999, cuando Katia Miranda fue había un nombre que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era una familia blindada por sus cargos. Estado Mayor Presidencial, Policía Nacional Civil, División Antinarcóticos. Conexiones que alcanzaban a jueces, fiscales, laboratorios forenses y al propio OIE. Ese fue el entorno en que el crimen ocurrió. Y fue también la muralla que impidió justicia durante más de 2 décadas. Cuando el caso llegó a tribunales, ya estaba contaminado. Las pruebas habían desaparecido o sido manipuladas. Las ropas, lavadas. Los testimonios, ignorados. Y sin embargo, la jueza de instrucción, Ana Marina Guzmán, ordenó el sobreseimiento del padre, abuelo y vigilantes. Nada podía probarse porque nada había sido preservado. Años más tarde, cuando el Estado fue llevado ante la CIDH, las omisiones se volvieron hechos. La Corte identificó una cadena de negligencias, de discriminación contra la madre, de encubrimiento sistémico. Reconoció la tortura sufrida por Katia. Señaló el sufrimiento de su hermana y responsabilizó directamente al Estado salvadoreño por no haber actuado con diligencia. En la investigación también participó el OIE, una agencia de inteligencia que no debería operar en casos penales ordinarios. Su presencia, confirmada por testigos, agregó más dudas sobre la intención real de esclarecer los hechos. Todo apuntaba a una estrategia de encubrimiento, a una operación institucional para proteger a los propios. La madre y la hermana de Katia fueron amenazadas. Se vieron obligadas a pedir asilo político. Y durante años, la justicia no avanzó, hasta que El Salvador cambió. Con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, se inició una cruzada contra la impunidad. Las viejas estructuras de protección comenzaron a colapsar. Los nombres antes intocables fueron puestos bajo la lupa. Y por primera vez, el Estado reconoció su responsabilidad internacional ante la Corte. El caso Katia Miranda es hoy emblema de esa transición. Katia, justicia ya.